Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su casa, su iglesia Rema. Dios les bendiga también a quienes nos están viendo. Un saludo. Dios les guarde. Gracias por seguir escuchando las prédicas. A pesar de que no esté el pastor Porfirio, la iglesia no se detiene. Amén. Seguimos avanzando para la gloria de Dios. ¿Qué te parece si empezamos con nuestra declaración? Te invito a que la hagamos con convicción, con denuedo, sabiendo perfectamente, muchas gracias, que nuestras palabras sin duda alguna, amén y amén, hay poder. La vida y la muerte no están en el diagnóstico de los médicos, gloria a su nombre, que no es así. Ellos solo tienen un diagnóstico, pero la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, amén. Así que convencidos plenamente de esto, vamos a hacer nuestra declaración. Te pido que levantes tu dispositivo, tu Biblia, y lo digamos todos juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema, al menos a mí me viene como anillo al dedo. En México decimos que exactamente lo que necesitaba. Siempre necesitamos palabra de Dios, pero solo uno sabe las cosas que estás atravesando y pasando. Cree y vive la palabra. No tan solo lo creo y lo vivo. Y digo, gracias Dios, porque siempre recuerdo cuando mi esposo predicaba y decía, Dios habló conmigo, primeramente conmigo, cuando estaba haciendo el tema. Es verdad, es real, iglesia, exactamente es así. Dios trata primero con uno, con lazos de amor. Y a veces estás haciendo el tema y lloras de felicidad y de repente hablas en lenguas y de repente te levantas y alabas al Señor. Cuando has leído un versículo y no le habías encontrado, le encuentras, le sacas jugo, le hayas tanto sentido a la palabra. Eterno Dios, gracias. Bueno, cree y vive por la palabra. Desde antes de los tiempos de Jesús, y no nos vamos muy lejos, y en los tiempos de ahora, desde antes y en los tiempos de Jesús, había gente a la cual le era muy difícil de creer. No me lo vas a creer, pero en ese tiempo fíjate que así eran difíciles de creer. Vamos a ver dos ejemplos. Está Marcos, capítulo 16, del 9 al 11. Ahí va, no te pierdas en pantallas, fíjate lo que dice en Marcos 16, del 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Verso 10. Yendo ella, lo hizo saber. Fíjate, ella fue al sepulcro y vio al Señor Jesús resucitado. Ella estaba tan contenta. Es como cuando tú estás tan feliz y quieres dar esa buena noticia a los demás para que se alegren contigo. Y ella dice, ella lo hizo saber, no se quedó callada, a los que habían estado con él, a sus amigos, y que estaban tristes y estaban llorando. Verso 11. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice, iglesia? No lo creyeron. Recuerda, nuestro tema se llama cree y vive por la palabra. Y aquí vimos que dice, ella fue con la buena nueva,
pero no creyeron, no le creyeron. Bueno, vemos otro caso en Marcos, verso 16, capítulo 12, perdón, del 12 al 13. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. A ver, no, es Marcos 16, ahí está la hojita, yo creo que yo me equivoqué. Marcos 16, del 12 al 13, y también vamos a leer el 14, ahí está. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban yendo por el camino, yendo al campo. Verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros. Es decir, se les apareció a otros, se les mostró, vaya, a otros discípulos, y se lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos le creyeron. Otra vez, gente incrédula. Estamos en el verso 13, verso 14 también. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Se le apareció a María Magdalena, fue y lo compartió y no le creyeron. Luego se le aparece a otros dos, va y les dice, vimos, al maestro vimos, y no creyeron. Y al Señor no le gusta eso. El Señor no le gusta que seamos incrédulos, no le agradamos cuando somos incrédulos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó, ¿qué, iglesia? Su incredulidad. Le molesta que dudemos, le molesta que seamos incrédulos, les reprochó. Y si él sigue siendo el mismo, como dice la palabra, yo creo que todavía nos sigue reprochando, diciendo, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees? Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjate cómo dice cómo hace mención que son dos cosas diferentes: incredulidad y tener duro el corazón. Su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado, no le creyeron. Aquí podemos ver que sin fe no le agradamos al Señor. Es desagradable. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradarle. O sea que si no tenemos fe, le desagradamos. Eso mucho lo dijo mi esposo. Y vemos cómo Jesús confronta a las personas por su incredulidad y por tener duro su corazón. No seas incrédulo, sino creyente. Hay otro versículo. Vemos Marcos 16, del 19 al 20. Ahí él asciende al cielo. Pero a pesar de que ellos fueron incrédulos, él de todas maneras no nos paga igual. Fíjate cómo dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos saliendo predicaron. Se habían mostrado incrédulos, pero el Señor mira su misericordia. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién? No importa que habían dudado, el Señor en su misericordia dice, ayudándoles el Señor. Salían y predicaban. Dios no es así como, no creíste en mí, dudaste, ¿por qué hiciste esto o lo otro? Ya no voy a estar contigo, ya no te voy a ayudar. El Señor te sigue ayudando. Él no es igual que nosotros. Predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor. El Señor te va a ayudar a ti también, el Señor me va a ayudar a ti también, a pesar de que tenemos momentos o crisis donde la incredulidad nos puede tambalear. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. No tan solamente les ayudaba en todo, también sino, dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, ellos predicaban la palabra y las señales seguían a la palabra. Vemos cómo les costaba creer. Sin embargo, Dios es un Dios fiel, siempre. Y aunque el hombre sea infiel, Dios permanece siempre fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Reina Valera. Ahí está. Si tú te sientes desalentado porque alguna vez piensas que le fallaste al Señor o sientes que no estás haciendo las cosas bien y todo eso,
no te apartes de Él, ni dejes de orar, ni dejes de clamar a Él, ni dejes de creer en su palabra. Mira cómo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nos ama tanto. Un obrero aprobado. Dios es el autor de la fe. Él no puede ser incrédulo acerca de ti. Él que te cree en ti. No es incrédulo, Él es el autor de la fe. No puede ser incrédulo. Aunque tú dudes, Él sigue creyendo en ti. Así que, aunque los discípulos lo rechazaron, aunque los discípulos mostraron su incredulidad, y lo vimos al principio, con los 2 versículos que iniciamos el servicio, vimos la incredulidad de ellos. Pero Dios decidió ayudarles. ¿Cómo lo hizo? Lo tenemos, ahorita estaba en pantallas. ¿Cómo les ayudó? Después de que ascendió al cielo, confirmando la palabra que ellos estaban predicando. ¿Cómo la confirmaba? Con las señales que seguían la palabra. Tú no tienes que orar, Señor, los milagros y todo eso, que se hagan los milagros. Solo di, Señor, confirma con la palabra, confirma con señales la palabra, Señor, tal como lo hiciste con tus discípulos. La confirmaba con las señales que lo seguían. ¿Y a quiénes siguen las señales de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia? A la palabra. Recuerda, a ver, déjame ver si no te revolví. Dios confirma con señales que siguen. ¿A quiénes siguen las señales? A la palabra. Es decir, cuando tú predicas la palabra, las señales se manifiestan. Cada señal, cada milagro, cada maravilla confirmaba cada palabra que los discípulos anunciaban era verdad. Confirmaban que era verdad lo que ellos estaban hablando. Ellos nunca tuvieron que hacer nada, solo hablar la palabra. Y Dios les ayudaba, haciendo ver como verdaderas las palabras de las Escrituras. Ellos predicaban y ocurrían las señales y milagros. Y eso era la manifestación de lo que ellos estaban hablando. Era verdad, era cierto. Dios la confirmaba. Esa era la forma que Dios les ayudaba. Amén. Les ayudaba de esa manera, confirmando. Y seguimos creyendo que Dios confirma en este tiempo su palabra también. Les ayudaba al que los discípulos, lo que los discípulos anunciaban. Marcos 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Otra traducción dice: tengan la fe que Dios tiene. Que creamos igualito como Dios cree. ¿Eso es posible? Sí, eso puede ser posible. Otra traducción dice que tengamos la fe que Él tiene. Tu fe tiene que ser de la misma clase que Dios tiene fe. Igualito como Él cree. No puede ser fe del razonamiento humano. No puedes tener ese tipo de fe. La fe es la clave. Y lo vemos en Marcos 11, 23, Reina Valera. Porque de cierto os digo que cualquiera, que los pastores, que los líderes, que los ancianos, que el que tenga más años en el evangelio, que el que pase no sé cuántos días en ayuno, que no está mal, no. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte es un problema, es una tribulación, algo que estemos pasando, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Por qué es que lo que dices va a ser hecho? Ahí dice lo que diga será hecho. ¿Por qué será que dice que lo que yo diga será hecho? Lo vemos en Hebreos, verso 3, 1. Simplemente porque tenemos esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo que diga yo y lo que digas tú será hecho, porque tenemos un intercesor, un intermediario de nuestra profesión. Profesión quiere decir profesar, lo que tú hablas. Tienes alguien que te avala, que te respalda. Lo que yo diga será hecho, porque tengo un intercesor, dice la palabra, un sumo sacerdote,
de nuestra confesión, pero mi confesión tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. El sumo sacerdote, o sea Jesús, tiene como finalidad ser un mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador y aquí lo vemos, aquí estamos viendo lo que les estoy diciendo. Jesús es el mediador de lo que tú hablas. ¿Hablas bien? Él es tu mediador. No hablas de acuerdo a la Biblia, Jesús no puede entonces interceder por nosotros. Él solo habla cuando vas de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos hablar, pedir cosas que están en contra de la palabra y creer que Él va a interceder si contradice la palabra de Dios. Jesús es el mediador de lo que tú hablas. ¿Qué hablas? ¿Qué es lo que hablas? Pero solo puede presentar a Dios lo que hablas de acuerdo, como te dije hace un momento, con la Escritura. No puede presentar algo que no sea agradable al Señor, que vaya contrario a su palabra. Mi profesión, en otras palabras, lo que confieso. Cuando digo la palabra profesar o profesión, estoy hablando de lo que creo. Mi profesión, o sea, mis declaraciones tienen que ser basadas en la Escritura, para que mi sumo sacerdote, que es Jesús, pueda presentarla delante de Dios. Mira, Padre, aquí te traigo esta petición de tu hija Lupita. ¿Está de acuerdo con la palabra? Está escrito lo que dice, sí está de acuerdo. Ese es mi sumo sacerdote, ese es tu sumo sacerdote. Cuando hablas a través, pero si tú quieres un tipo de venganza o algo así, o un tipo de ajuste de cuentas, no sé qué sé yo, algo así, me robaron y yo también quiero que les pase igual. Yo creo que ese tipo de mediador, Dios no, Jesús no va, no creo que sea ese tipo de intercesión la que pueda hacer obrar a tu favor. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que transforme la situación contraria, la situación opuesta que estás pasando, que estás viviendo. Lo único que puede cambiar el caos total de la vida que estés pasando, lo que estés atravesando, lo único que puede cambiar ese caos en orden es que la palabra. ¿Cómo se llama el caos, la tormenta que estás atravesando? Solo tú lo sabes, solo yo lo sé y el Señor lo sabe. Solo con la palabra. No lo vamos a leer, pero yo en Génesis 1, donde inicia la palabra, donde inicia la Biblia, habla del orden que, ¿te acuerdas que decía que todo era un caos? La Biblia dice que era un caos aquí en la tierra. Todo el capítulo 1 nos dice que Dios solo habló la palabra. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, sepárense las aguas y haya expansión, y se separaron las aguas y hubo expansión. Y dijo, haya lumbreras, y hubo lumbreras. Y todo fue creado con palabras. Dice la palabra, y dijo, habló, usó palabras de fe, que nosotros debemos de tener esa misma clase de fe que Dios tiene. No es imposible. Cree y vive por la palabra, es nuestro tema. Cree y vive por la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Todo lo que vemos que no existía, existió por la palabra. De la misma manera, Jesús nos autoriza y respalda. Escucha bien esto. Él te autoriza y te respalda. Él me autoriza y me respalda con toda la autoridad y poder celestial cuando tú y yo declaramos su palabra en su nombre. Marcos 4, 38 al 41. Y estaba él en la popa durmiendo sobre su cabeza, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla. Y dijo, o sea, usó palabras. ¿Ves? Los discípulos vivieron por la palabra que el Señor habló. Calla y enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús tenía fe. Por eso es que la tormenta obedeció. El mar obedeció. Las olas se calmaron. El viento también. Jesús tenía fe. ¿Cómo no tenéis fe? Le pregunta, verso 41.
Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Todo esto no lo hizo porque fuera hijo de Dios, sino porque era un hombre de fe. Porque a los discípulos les dijo, pero ¿cómo no tienen fe? Y él tenía fe. Él es el autor y consumador de la fe. No porque fuera el hijo de Dios podía hacer lo que hacía exactamente. No era así. Sino porque era un hombre de fe. ¿Por qué digo esto? De lo contrario, les hubiera dicho a sus discípulos, miren muchachos, quiero que sepan lo siguiente y entiendan que solo yo puedo hacer esto, porque soy el Cristo, el Hijo de Dios. Sí es cierto, era el Cristo, era el Hijo de Dios, pero no se agarraba. Dice la Biblia que no usó eso como forma para aferrarse y dejar su trono. Él se hizo hombre, pero tenía fe, ciertamente. Él no dijo que era exclusivo de él. Miren, ustedes ni lo intenten. Yo porque soy hijo de Dios, por eso. Pero, ustedes nunca les dijo, ni se les ocurra, ni se atrevan a hacer eso. No anden dándoles órdenes a las tormentas, porque van a fracasar y corren peligro de ahogarse. ¿Jesús hizo eso? No. Claro que no hizo eso de ninguna manera. Él de hecho les reprende, pero ¿cómo que no tienen fe? Ustedes pueden hacerlo también. Ahorita voy para allá, en esa parte. Para nada, Jesús no dijo tal cosa. Al contrario, les reprendió como diciendo, ¿por qué no tienen fe? Les dijo también que en otras palabras les dijo, ¿por qué habían permitido que una tormenta les dijera que no irían al otro lado? ¿Te acuerdas? Si tú has leído esa historia, que yo estoy segura que sí lo has leído, les dijo, vamos al otro lado. Se subieron a la barca y les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Cuando iban atravesando, él se duerme y empieza la tormenta. Y ellos empiezan a ver la tormenta. Se les olvidó que Jesús les dijo, vamos al otro lado. Simplemente cuando Jesús te da una promesa, una palabra, y viene la tormenta y hay oposición en lo que se cumple esa palabra, porque a veces es gradual, no es tan rápido como uno quiere. Miramos la tormenta como los discípulos. Empezamos a temer, empezamos a decir, y se nos olvida como a los discípulos que les dijo, si Él les dijo, vamos a llegar al otro lado, ellos tenían que haber dicho, ahí está la tormenta fuerte, ¿cómo ves, Pedro? No, Juan, Jesús dijo que pasaríamos al otro lado y yo le creo a Él, pero no fue el caso. Es más, no sigue siendo tan distinto a nuestro tiempo de ahora. Los discípulos le creyeron en la tormenta, nos vamos a ahogar, vamos a morir aquí, no vamos a llegar a nuestro destino. Dios nos promete tantos años, ciertos años de vida, y nos detectan una enfermedad o algo así, y en la palabra dice, Dios te ha dado una palabra que vivirás y verás a tus terceras o cuartas generaciones, y tú dices, no puede ser, y se nos olvida que esa parte nos dijo, no moriré sino que viviré. Se nos olvida como a los discípulos. Igual, de la misma manera, Dios ya te dio una palabra, tienes una palabra fresca que Dios te haya dado, no la sueltes, no la agarres. Si tú dices, no, pues yo no tengo palabra, aquí lo que tú leas aquí, lo que yo lea aquí, esa palabra es la que es tuya, la que Dios te dio. Pero cuando vengan esas te den una palabra o tengas una palabra, porque a veces Dios nos da una palabra reciente, fresca, no dudemos de que se va a cumplir, porque siempre habrá algún tipo de oposición para que se pueda cumplir. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Espero que sí. Jesús se molesta con ellos porque le habían creído más a la tormenta que a la palabra que les había dado. ¿Hay una palabra que Dios te haya dado a ti? ¿Cuántas veces no nos ha dado una palabra sobre tu familia que no es cristiana y que tú estás orando y que tus hijos y que mis hijos no se convierten o mi esposo o la esposa, según el caso que sea, o familiares lejanos, cuando la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Pero tú dices, no, yo veo y la palabra está ahí, ya hay una promesa para ti,
y volteas y ves las circunstancias y ves los problemas y dices, ni viene a la iglesia y ya casi no, ni lo vemos. No, yo veo solamente la promesa que está allí, que yo y mi casa seremos salvos, y con esa me quedo. O a veces promesas sobre nuestros hijos que no quieren venir a la iglesia, el caso de alguien que sea, no lo digo por nadie en especial, la verdad no, son ejemplos que me surgieron. No, la Biblia dice que mis generaciones le servirán. Y busca, según sea la promesa, según lo que tú quieras, lo que estés pasando, hay una promesa. Y en lo que eso a veces tarda en cumplirse, no seamos como los discípulos que volteamos y decimos, pero es que yo estoy viendo, veo como que eso no va a pasar lo que Dios dijo. Por eso dice, ¿no tendréis fe? Cuando es sobre tus finanzas, y no, yo siento que no llego a la quincena, yo siento que no, cuando Él dijo, yo supliré todas tus necesidades, conforme mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos pasa como los discípulos que comenzaron a hablar lo que decía la tormenta, en lugar de hablar lo que Jesús había dicho. Por eso Jesús les dijo en Marcos 11:23, es Nueva Traducción Viviente, cuando te da una promesa, pero fíjate, ¿qué es lo que hablamos? ¿Lo contrario? ¿O apoyamos esa promesa y decimos, Señor, creo en esa promesa? Tú hablaste, es suficiente. Les digo la verdad, lo quise ver en Nueva Traducción Viviente, ahorita ya lo vimos en Reina Valera. Fíjate cómo te dice el Señor Jesús, les digo la verdad, o sea, no les miento. ¿Qué necesidad tiene, siendo Él quien es, decir, créanme, le estoy diciendo la verdad? Pero hasta eso, Él nos habla con ese amor diciendo, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. No te dice que veas la tormenta, no desviemos los ojos del autor y consumador de nuestra fe. Échate en el mar y sucederá, pero deben creer de verdad que esto ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Vemos en Zacarías, verso 4, del 6 al 7, cómo le habla a esta, siguiendo hablando de las montañas, de la dificultad. Entonces respondió y me habló diciendo, otra vez, Dios está hablando palabra, nuevamente, palabra. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, con el espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, problema? ¿Quién eres tú, tormenta? De la tormenta que estés pasando, ¿quién eres tú? Así dice, tú no eres nadie. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Amén. Su gracia es suficiente. Dios, iglesia, creó al hombre a su imagen y semejanza. Les dio y nos dio las mismas capacidades para hacer, pensar y actuar como Él. Fíjate, ser, pensar y actuar como actúa Él. Le dio autoridad al hombre, lo puso por sobre toda la obra de sus manos. Hizo muchas cosas el Señor con sus manos, pero nos puso sobre toda obra de sus manos. Génesis 1:28, Nueva Traducción Viviente. Luego Dios los bendijo con las siguientes, otra vez, palabras, con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen, somos tú y yo, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, todos los que habitan que tocan el suelo, que pisan el suelo, a eso se está refiriendo. Todos sabemos en su momento que Adán arruinó esa bendición, pero después, acuérdate, vino el segundo Adán y volvió a poner todo en su lugar. ¿Tú te acuerdas? Ya hemos predicado eso, que el segundo Adán vino a todo el caos que había hecho el primer Adán,
Jesús a eso vino, a redimir todo. Dios llamó a Abraham, le puso Abraham. Y le dijo que él iba a ser padre de multitudes. Y lo vemos en Génesis, verso 12:2. Todos sabemos la historia. Sara estéril, ya no menstruaba, de tanta edad. Y el Abraham, todos, no hay quien no sepa que ya no su cuerpo como muerto. Creo que puedes saber lo que es eso. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dos cosas: una nación grande y te bendeciré. No solamente una nación grande, iba a tener muchos beneficios. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Claramente le dice: te bendeciré y haré que seas una gran nación. Tú y yo, si sabes que somos su simiente, ¿verdad? Que somos hijos de Abraham, hijos de la fe. Romanos 4:7 lo vuelve a decir. 4:17, perdón. Romanos 4:17. Y como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que en otra traducción dice, y llama las cosas que no son para que sean. ¿Qué no es? La sanidad, llámala para que sea. ¿Qué no es? La prosperidad, llámala para que sea. ¿Qué no es? Hay pleito, llama la paz para que sea. Llama lo que no es, ¿para qué, iglesia? Para que sea. A veces sufrimos, y yo me lo digo yo sola, a veces sufrimos la verdad de balde, porque tenemos la solución, nos ha dado todo el Señor Jesús, todo proveyó. Llama lo que no es para que sea. Así empezó a hablar Abraham. Y al Señor no le molestó para nada que empezara a hablar como él. Abraham empezó a llamar las cosas que no eran para que fuesen. Dios no se lo prohibió. Nunca le dijo, nunca hagas esas cosas que yo hago. No andes haciendo lo que yo hago. No, te vas a meter en problemas si tratas de imitarme. No, Dios no le dijo eso. Al contrario, a Dios no le agrada cuando tú actúas y hablas de una manera diferente a Él. Él quiere que hables como habla Él. Él quiere que actúes como actúa Él. Él quiere que pienses como piensa Él. A Él no le agrada cuando actuamos de otra cosa diferente. A Él le agradamos cuando actuamos como Él lo hace, cuando tenemos fe en Él. Porque cuando no actuamos como Dios, el enemigo nos ataca, ya sea con temor, con preocupación, con incredulidad. Tenemos que hablar, pensar y actuar como Él lo hace. No tienes que afanarte para ser como Él, solo tienes que entrar en su reposo y tienes que creer lo que dice su palabra. Tienes que renovar tu mente. Hay personas que me han dicho: es que yo soy tan poca cosa. La verdad, yo quisiera, no sé ni quién, un día me escribió alguien y me dijo: que usted predica bien. Ay, Dios mío, me ve con ojos de amor, dije yo. Y luego dice: usted predica bien, dice, yo no me animo, dice, yo no me animo, no, la verdad le di las gracias, pero digo, gracias por verme así, y me dijo: es que yo soy tan poca cosa. Y sabes, eso pareciera como que es algo de humilde. No, es que yo pues soy poca cosa. La verdad, eso no es humildad. Eso no es humildad. Eso es temor o incredulidad. Alguien podría preguntarse: no es eso, cuando yo te digo que dice la Biblia, no es que yo lo haya sacado, que imitemos al Señor, que seamos imitadores de Él, que llamemos lo que no es para que sea. Me acuerdo que una vez le dijeron a mi esposo: ¿eso no es querer ser igual a Dios? No nos hace igual a Dios. Él nos hizo igual a Él. Amén. Así es. No es que yo quiera ser igual que Él. Dios me hizo igual que a Él. Dios, ¿recuerda? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No es que yo me quiera hacer como Él ni tú. Él nos hizo.
Dios quiere que operemos en el reino de Dios con sus principios. Dios quiere que llamemos las cosas que no son para que sean. Lo que estás pasando, ¿qué quieres que sea? Pues llama lo que quieres que sea. Dios quiere que nuestras acciones muestren que creemos que la Biblia es una verdad. Las acciones, no la incredulidad, las acciones. Nadie sabía que éramos bendecidos hasta que Cristo vino a anunciar el Evangelio. En Lucas 4, 18 al 21, aquí dice que toda la bendición de Jesús sería impartida al mundo a través de las palabras que él hablaba, y lo vemos allí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, gloria a Dios, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, verso 19, a predicar el año agradable del Señor, verso 20. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuevamente te digo, toda la bendición de Jesús había sido impartida al mundo a través de las palabras que él hablaba. Porque solo él hablaba palabras de bendición. Tú lo puedes ver en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todo lo que él hablaba. ¿Y por qué era de bendición todo lo que Jesús hablaba? Juan 12, verso 49, Reina Valera. Ahí está, porque era de bendición todo lo que Jesús hablaba. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nada más por eso era de bendición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es en Juan 3:16. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cuánto más las palabras que él nos habla? Por lo tanto tienen que ser de bendición. Me dio a su Hijo, todo lo que habla Dios es bendición para mí. Y Jesús hablaba lo que escuchaba hablar al Padre. Él me dice ahí, él le dice de lo que he de hablar, de lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús no hablaba como lo hacía. Y las cosas no sucedían porque, como te dije hace un momento, porque era el Mesías. No hablaba nomás por eso, sino que hablaba como Dios habla. Todo lo que decía era porque lo escuchaba hablar al Padre. No era independiente, era dependiente de lo que hablaba del Padre. En Juan 14, verso 10, Reina Valera. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, nuevamente palabras, las palabras que yo he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Él no habla por su propia cuenta. Y cuando hablaba como el Padre, Dios hacía las cosas. Cuando Él hablaba igual como el Padre, ¿cómo hablas tú en las circunstancias o en todo tiempo? ¿Hablas como el Padre? Me pregunto yo misma, ¿yo hablo como el Padre? Jesús lo hablaba como hablaba el Padre. Y Dios hacía las cosas. Entonces, si queremos que Dios actúe a nuestro favor, que la gracia siga operando, hablemos de acuerdo como habla el Padre. Dios espera que le hables a toda la creación. Los árboles, ¿sabías que los árboles oyen? Las montañas oyen. La creación escucha. Por eso la creación obedeció a Dios. Todos tienen oídos. Jesús le habló a la tormenta. ¿Habrás oído tú que las tormentas tengan oídos? Claro que tienen oídos. Si no, no se hubiera cesado la tormenta. Por supuesto que el que no es tuyo, no me gusta decir el problema que estés pasando tiene oídos. Como se llama el problema, tiene oídos. Háblale.
cualquiera que sea, esa montaña tiene oídos. Y tú tienes el poder y la autoridad. Lo que habla el Padre, lo hablas tú también, amén. Si no tuvieran oídos, la creación no hubieran escuchado a Dios. Cuando Dios no le habría dicho al mundo cuando estaba en oscuridad. Ahí va otra vez. La creación tiene oídos. Si no, Dios no le hubiera hablado al mundo. Y no le dijo, cuando le dijo que estaba en oscuridad. El mundo le dijo, la creación le dijo, yo voy a estar en oscuridad. Dios le dijo, no, habrá luz. La creación le dijo, yo seré un caos. Dios le dijo, no, vas a tener orden. La creación le dijo, estaré desierta. Dios dijo, no, tendrás árboles, plantas, semillas y darás frutos. La creación dijo, yo voy a hacer lo que me plazca. Dios dijo, no, haré un hombre a mi imagen y semejanza, conforme a mi corazón, que te domine y te gobierne. El caos de Génesis 1, Dios lo solucionó con las palabras. La creación decía esto y Dios le decía no, luz, oscuridad, luz. ¿Me explico? Amén. Necesitamos hablar como hablaba el Padre. Vete a Génesis 1, un ejemplo. La creación se revelaba y Dios le decía no vas a estar en oscuridad, dije que hay luz. Las aguas van a estar con, no vas a hacer lo que tú quieres. Las aguas se separan. ¿Estará el cielo oscuro? No, habrá lumbreras. Y me gusta que dice, haré un hombre a la imagen y conforme a mi semejanza, que te domine y te gobierne. Recuerda, nosotros tenemos el poder y el dominio sobre la creación. Todos sabemos, ya lo dije hace un momento, el primer Adán cayó, pero el segundo Adán, que es Cristo, vino y puso orden. Hay un canto que dice, pusiste en orden todo el caos. Amén. Pusiste en orden todo el caos. Lucas 4:39. Este es nuestro último versículo. Lucas 4:38-39, perdón. Fíjate ya, este es lo último para terminar. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, pero la fiebre tenía oídos. Y le rogaron por ella, verso 39. Él, inclinándose hacia ella, reprendió, le habló. La fiebre tiene oídos, el cáncer tiene oídos, la diabetes tiene oídos, todo síntoma tiene oídos. Amén. Y dice que, y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. El Padre habló, Jesús escuchó y habló. El Padre dijo, fuera la fiebre, porque Jesús hablaba solo lo que escuchaba hablar al Padre, y echó fuera la fiebre y la dejó, y levantándose ella al instante le servía, no se quedó. Muchas veces es triste cuando tenemos personas que vienen y son sanadas. Hemos tenido en nuestro servicio de oración o así en otros momentos que hemos orado por personas y son sanadas y nunca regresan. Hace poquito estuve hablando ya tiene un ratito que estuve hablando con Saraí, la hermana que vino a visitarnos el año pasado, y me contó de una pareja que tenía un niño que estaba desahuciado, tenía cáncer. El niño ya era un color gris que tenía. Y Saraí es una guerrera y le dijo, vamos a orar y tu niño se va. No sé, ya estaba perdiendo, no sé qué parte no sé, pero estaba muy mal. Ya de hecho totalmente desahuciado. Un niño, para no mentir, no recuerdo la edad. Oraron por esa criatura, por ese niño. El niño, el cáncer lo dejó. Su color subió de peso. Era un gozo cuando le diagnosticaron. No sabemos qué pasó. El niño ya no tiene nada. No van dice Saraí, es triste, me dice ella. Les hablo, hermanos, ¿qué pasó? Es que nos quedamos dormidos. Es que, o ponen algún pretexto y o sea, yo que estoy de este lado y Saraí que es también que está de este lado, o sea, vemos las cosas, los que somos cristianos, los que estamos, no precisamente
me refiero en general los que somos cristianos. Quiero decir, cuando estás al frente de una obra y que dejan de ir, o sea, tu hijo fue sanado. La verdad eso duele, sí duele, tienes que seguir adelante. Next, ¿verdad? Seguimos adelante, pero no deja de dolerte esa parte de que mi hermana les habla y les dice, pero miren lo que el Señor hizo. Nos vemos, se olvidan. Tristemente la Biblia dice que después, si te descuidas, vienen 7 peores y el estado de la persona llega a ser peor que el primero. Porque la casa, dice, la encuentra vacía, es decir, no hay palabra, y se trae otros peores que él. Pero sí es triste. Y aquí fíjate lo hermoso, sanó, y así como ese caso hay varios, pero ese fue el que me acordé ahorita. Y no nomás en una iglesia, sino yo creo que es en todas partes. Y dice, levantándose al instante. No dice que a los 8 días empezó a servir la suegra de Pedro. Al instante le servía. O sea que si Dios te ha sanado, te ha sacado de alguna enfermedad, o no precisamente una enfermedad, de algún problema muy difícil, no te alejes, no dejes de congregarte, no dejes de asistir a la iglesia. No dejes de, fíjate en qué puedes apoyar, la mies es mucha y los obreros son pocos. La fiebre la deja la suegra, vuelvo, y rápido le servía. Hay tanto por hacer. Yo pienso que agradecidos con el Señor, amén, sirviendo. Hay de maestros, hay diferentes formas en cómo servir en una iglesia. Dios le habló a la fiebre tenía oídos, pudo oír. Te dije que el dolor de cabeza también tiene oídos, todo tiene oídos. Dios nos bendijo, iglesia, para declarar bendición y vida con nuestra boca. Fíjate bien, no maldición, no venganza, no coraje, no resentimiento, bendición y vida. Lo hizo con Abraham. Y como somos de la fe, somos hijos de Abraham y herederos de esa bendición. Recordemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión, de lo que hablamos. Solamente Él puede presentar lo que hablamos, que está escrito en la palabra ante el Padre. Confesión es hablar lo mismo que habla Dios. La alabanza, por favor. Todo depende de las palabras que hablas. Todo depende de eso, de las palabras que hablas. Empieza a hablar las cosas que no son para que sean. Rehúsa hablar como el enemigo quiere que hables. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra que Dios nos ha hablado el día de hoy? ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Que Él tiene todo en sus manos, aunque uno piensa y pasa por momentos difíciles y dice, Señor, ¿por dónde vas a actuar? No veo aquí por dónde. No es mi problema. Mi problema no es problema, pero lo que tengo que hacer es, como dice nuestro tema, es creer y vivir por la palabra. La verdad que fui la primera cuando hice este tema que Dios habló conmigo y no sabía por qué. Hace un momento supe por qué, pero creo y estoy anclada y me aferro a lo que Él habla. Y Él habla vida y vida en abundancia. Amén. Y Él me dio una palabra hace un momento. Él me dijo, diga el débil, fuerte soy. Y esa palabra es mía y esa palabra es tuya, iglesia. Vamos a entonar un canto de agradecimiento, porque no es por vista, es por fe. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno. Amén. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Padre. Tu fidelidad es grande. Puedes tomar tu lugar. Vamos a dar gracias por las ofrendas. Señor, como siempre agradecidos, Padre, por suplir cada necesidad, Señor, en nuestro hogar, Señor. Gracias por la abundancia que tú das a cada uno de nosotros, Señor, para compartir, Señor, con el necesitado, Dios. Gracias por multiplicar la siembra, Señor, en tu iglesia, en tu casa, Señor. Gracias por siempre, Señor, que tenemos en nuestra mesa, Dios, alimentos, Dios, porque nunca, Señor, hemos visto justo desamparado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos somos de casa, nuevamente me ahorro las
los anuncios. Te recuerdo que tenemos una lista por ahí para unos dulcecitos o cosas que faltan para el 30, para la fiesta de los niños. Y recuerda que en mayo, todavía no está confirmado, pero en mayo tenemos a nuestra hermana Norma, que estará aquí con nosotros, acompañándonos, ministrando a las mujeres, servicio el domingo. También estará, y estaremos celebrando. Aún no sé qué vamos a hacer de comida, pero vamos a ver si aceptan sugerencias para las mamás y vamos a celebrar en grande. Dios es y ha sido bueno. Bueno, nos ponemos de pie. Si gustas levantar tus manos para quedar despedidos de este lugar, pero más no de su presencia. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí creyendo y viviendo solamente por la palabra. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.